Jóvenes, como siempre es un gusto saludarlos. Mi nombre es César del Ángel Rodríguez Torres y les estoy impartiendo la asignatura Habilidades Directivas 2. Recuerden, me pueden contactar mediante mi correo electrónico, así como también en la plataforma de educación a distancia del plantel. Seguimos con el tema 2, manejo del conflicto, y en esta sesión veremos el subtema 2.2, mecanismos para la resolución de conflictos. La competencia de esta unidad consiste en generar propuestas para fomentar el facultamiento y delegación en las organizaciones. Iniciamos con mecanismos para la resolución de conflictos, pero primero veremos una pequeña introducción mediante la siguiente tabla, que nos indica la comparación de los 5 métodos de manejo de conflictos más comunes. El primero de ellos es la coacción y tiene como objetivo de salirse con la suya. Se tiene como resultado, usted se siente justificado, pero la otra parte se siente derrotada, posiblemente humillada. Es decir, una persona gana y la otra pierde. El segundo método es la evasión y tiene como objetivo evitar tener relación con el conflicto, es decir, ser neutral. Déjame pensarlo, ese es el problema de alguien más. Es muy común que los trabajadores piensen de esa manera. La base lógica es, los desacuerdos son inherentemente malos debido a que crean tensión, pero se tiene como resultado que los problemas interpersonales no se resuelven, lo que origina frustración de largo plazo, manifestada en diferentes formas, por lo cual genera conflictos. El método 3, compromiso. El objetivo es alcanzar rápido un acuerdo. Puntos de vista. Vamos a buscar una solución con la que juntos podamos vivir de manera que podamos conseguir con nuestro trabajo. La base lógica, los conflictos prolongados distraen a las personas de su trabajo o engendran sentimientos adversos. Se tiene como resultado, los participantes se condicionan a buscar soluciones rápidas y no efectivas. Este método funciona cuando se genera un conflicto y se quiere resolver rápido, debido a que no conviene que se pare la producción de X producto. Por lo tanto, pues este método es muy importante, pero funciona a corto plazo. El método 4, complacencia. El objetivo es no molestar a la otra persona. ¿Sí? Entonces se tiene como resultado, es probable que la otra persona se aproveche de usted. ¿Sí? Aquí este método, pues no, tampoco se recomienda. Y tenemos el método 5, colaboración. Su objetivo es solucionar juntos el problema. Y se tiene como resultado que el problema es más probable que se resuelva. También ambas partes están comprometidas con la solución y están satisfechas de que han sido tratadas en forma justa. Por lo tanto, este método es muy, funciona, así como el método 3. Es decir, el método 3 es efectivo para un alcance a corto plazo y el método 5 tiene un alcance a largo plazo. ¿Sale? El método de colaboración, como vimos anteriormente, es un intento de abordar totalmente las preocupaciones de ambas partes. A menudo se le conoce o se le denomina modo de solución de problemas. En este método, el intento es encontrar las soluciones al conflicto que sean satisfactorias para ambas partes, más que encontrar una falta o culpar a alguien. En esta forma, ambas partes pueden sentir que han ganado. Es la única estrategia ganar-ganar entre las 5. El modo de evasión da como resultado pérdida-pérdida. Y el de compromiso, el complaciente y el coactivo representan resultados ganar-perder. Por lo tanto, no son recomendables. Por otro lado, el método de colaboración no es apropiado para todas las situaciones. Cuando se usa de manera correcta, tiene el efecto benéfico para las partes implicadas. Alienta las normas de colaboración y confianza, en tanto que admite el valor
de la asertividad. Alienta a los individuos a enfocar sus disputas en los problemas y los asuntos más que en las personalidades. Por último, cultiva las habilidades necesarias para el autogobierno, de manera que quienes solucionan los problemas se sienten fortalecidos. Es decir, el método de colaboración para la resolución de conflictos y problemas funciona mejor en entornos en los que se apoye la apertura, la igualdad y la rectitud, que sería siendo una de las limitantes. Es decir, para que funcione adecuadamente este método, pues debe haber confianza, debe haber un análisis de igualdad y rectitud. Veamos ahora el tema de la negociación. Este subtema tiene como objetivo primordial conocer el proceso de negociación y sus componentes, de esta manera poder desarrollar esta habilidad y aplicarla en el ámbito laboral. Por otro lado, la negociación se aprende desde la niñez, en el entorno familiar, cuando los hijos llegan a acuerdos con los padres. En la vida estudiantil se desarrolla entre los mismos compañeros de clase. Una vez que se llega a la vida profesional, con mayor razón, la gente se ve inmersa en un mundo de negociaciones diarias. Es por ello que la negociación es parte importante de la vida en la sociedad. Lo aplican los dueños de las empresas, directivos o ejecutivos, y hasta los que ocupan un cargo público. Esta palabra está relacionada con el término de gerencia eficaz, ya que dentro de toda organización se involucra la esencia de la gestión, como por ejemplo en la firma de un contrato, en el logro de acuerdos con el personal para comprar, vender, resolver conflictos, establecer planes y tomar decisiones. En el ámbito cotidiano, la probabilidad de diferencias siempre está presente, por lo que usando la negociación se pueden llegar a acuerdos y lograr la satisfacción plena de los que intervienen en el proceso. Ahora veamos algunas definiciones de negociación. Un directivo empresarial tiene que desarrollar una de las habilidades más importantes, que es la negociación. Esta capacidad es necesaria, principalmente para solucionar conflictos, lograr acuerdos con el personal, formalizar su respectiva contratación y en el ámbito comercial para consolidar aspectos de compra y venta. La palabra negociación viene del latín negotiari, que se empleaba en el Lacio, que es una región de Italia, hace 3000 años, con el propósito de comerciar o traficar. El término también se deriva de negotium, y este vocablo a su vez de las palabras nec y otium, no ocio. Negotium, pues significa ocupación, asunto o empleo. Por otro lado, existen varias conceptualizaciones de negociación referidas al contexto actual. Destacan las siguientes. La primera, negociar es tener la voluntad de encontrar una solución satisfactoria para cada una de las partes afectadas. Es confrontar ideas, sentimientos, para evitar que las personas se enfrenten o que continúen enfrentadas. Otra definición es el proceso mediante el cual dos o más partes con distintos intereses dialogan e intercambian propuestas hasta construir un acuerdo beneficioso para todos. Es un proceso de toma de decisiones de estira y afloje, que incluye a partes interdependientes con preferencias distintas. Es un proceso continuo de relaciones e intercambios que presupone la existencia de una relación previa y de un deseo común de seguir manteniendo dicha relación en el futuro. Es un proceso mediante el cual dos o más partes intercambian algo y tratan de ponerse de acuerdo a la forma de intercambio. Y también tenemos proceso en el que dos o más partes intercambian bienes o servicios y tratan de ponerse de acuerdo en la tasa de cambio para cada quien.
Para sintetizar los anteriores conceptos, se define a la negociación como un proceso cuyo objetivo es lograr un acuerdo del tipo personal, laboral, económico y comercial que sea satisfactorio para las partes que intervienen. Es decir, la negociación es el proceso por el que las partes interesadas resuelven conflictos, acuerdan líneas de conducta, buscan ventajas individuales o colectivas, o procuran obtener resultados que sirvan a sus intereses mutuos. Se contempla generalmente como una forma de resolución alternativa de conflictos. Dada esta definición, uno puede ver que la negociación sucede en casi todas las áreas de la vida. Negociación tradicional se denomina en ocasiones ganar-perder, debido al estilo de dureza de los negociadores que persiguen conseguir tanto como puedan para su parte. En los años 70, los practicantes y los investigadores comenzaron a desarrollar el enfoque de ganar-ganar en la negociación, de forma que las dos partes quedaran satisfechas al haber obtenido beneficios. Ello resulta positivo al evitar posibles futuros conflictos. El enfoque de ganancias mutuas se ha aplicado con eficacia en situaciones medioambientales, así como en las relaciones de trabajo, en las que las partes enmarcan la negociación como vía de solución de problemas. Por otro lado, las negociaciones filtran las relaciones de prácticamente todos los miembros de grupos y organizaciones. Hay las obvias, las negociaciones contractuales con el patrón, y las no tan obvias, que se refiere a que los gerentes que negocian con empleados, así como colegas y jefes, vendedores que negocian con clientes, compradores que negocian con proveedores, y las útiles, cuando un trabajador acepta contestar el teléfono de un compañero durante algunos minutos a cambio de algún beneficio pasado o futuro. Es por ello que en las organizaciones actuales, formadas por equipos y en las que los miembros trabajan con compañeros sobre los que no tienen autoridad directa y con los que quizá no compartan ni el jefe, las capacidades de negociar se vuelven cruciales. Muchos empleados han aprendido a negociar para estructurar su trabajo de manera tal que satisfagan sus necesidades. Por lo tanto, la negociación es un proceso en la que dos o más partes intercambian bienes y servicios y tratan de acordar una tasa de cambio entre ellos. Ahora veamos las estrategias de negociación. Hay dos métodos generales para negociar. El primero de ellos es la negociación distributiva y la segunda, la negociación integradora, que se comparan en la figura 14.5. Veamos en qué consiste la negociación distributiva. Tú ves en el periódico o redes sociales que se anuncia a la venta un coche usado que resulta ser el que estabas buscando. Acudes a ver el coche, lo encuentras perfecto y lo quieres. El dueño te dice el precio de partida. Como tú no quieres pagar tanto, empieza la negociación. Esta estrategia que siguen se llama negociación distributiva. Su característica sobresaliente es que opera en condiciones de suma cero. Esto quiere decir que cualquier ganancia de una parte es a expensas de la otra y viceversa. Para retomar el ejemplo del coche, cada centavo que rebaje al precio del vendedor es un centavo que tú te ahorras. Del mismo modo, cada centavo que el vendedor pueda obtener será a expensas de ti. Entonces, la esencia de la negociación distributiva está en convenir quién se queda con qué tajada del pastel. Es decir, la negociación distributiva se refiere a la negociación con la que se pretende dividir una cantidad fija de recursos, situación de ganar y perder. Probablemente el ejemplo más citado de negociación distributiva se encuentra en las pláticas salariales obrero-patronales. Por lo general,
los representantes de los trabajadores llegan a la mesa de negociaciones decididos a obtener de la dirección tanto dinero como puedan, puesto que cada centavo más que consiguen, los trabajadores aumentan los costos de la administración. Por otro lado, las partes negocian agresivamente y tratan al otro como un oponente al que hay que derrotar, cosa que no es conveniente. En la figura 14.6 se ilustra la esencia de la negociación distributiva. Las partes A y B representan dos negociadores. Cada uno tiene un objetivo que define lo que quiere conseguir y un punto de resistencia que marca el mínimo resultado aceptable y por debajo del cual suspenderían las negociaciones antes que aceptar un arreglo menos favorable. La región entre estos dos puntos compone el margen de aspiración de cada uno. Siempre que se superpongan los márgenes de aspiración de A y B, habrá un margen de negociación en el que se puedan satisfacer las necesidades de ambos. Al emprender una negociación distributiva, la táctica de uno se centra en tratar de que el oponente acepte su objetivo o se acerque lo más posible. Entre los ejemplos de esta táctica se encuentra convencer al oponente de la imposibilidad de que consiga su objetivo y de lo aconsejable que es llegar a un acuerdo cerca del objetivo de uno mismo. Argumentar que el objetivo de uno es justo en tanto que no lo es el del oponente y tratar de hacerlo sentir emocionalmente generoso para que acepte un resultado más cerca del objetivo propio. Ahora, describiremos la negociación integradora. Una representante de ventas de un fabricante de ropa deportivo para dama acaba de cerrar un pedido por 150,000 pesos de una pequeña tienda de ropa. La representante lleva el pedido al departamento de crédito de su empresa y le dicen que no pueden aprobarlo porque el cliente tiene antecedentes de pagos demorados. Al día siguiente, ella y el jefe de crédito se reúnen para discutir el problema. La representante no quiere perder el negocio, como tampoco lo quiere el jefe de crédito, solo que no quiere verse entrampado en una deuda incobrable. Los dos revisan con franqueza sus opciones. Después de mucho discutir, llegan a una solución que los satisface a ambos. El jefe aprobará el crédito, pero el dueño de la tienda entregará una garantía bancaria que asegure el pago si no liquida la factura en 60 días. Esta negociación de crédito y ventas es un ejemplo de la negociación integradora, que a diferencia de la distributiva, parte de la suposición de que hay un grupo o más acuerdos que pueden dar una solución a la que todos ganen. Veamos la siguiente definición. Negociación integradora, negociación que busca uno o más acuerdos que lleven a una situación en la que todos ganen, como se vio anteriormente. En términos del comportamiento dentro de las organizaciones y en igualdad de circunstancias, es preferible la negociación integradora a la distributiva. ¿Pero por qué? Porque la primera establece relaciones duraderas y facilita la colaboración en el futuro, vincula a los negociadores y permite que se levanten de la mesa de negociaciones con la sensación de que alcanzaron una victoria, mientras que en la negociación distributiva una de las partes pierde, se crean animosidades y se ahondan las divisiones cuando las personas tienen que trabajar juntas continuamente, y eso genera un conflicto y no conviene a la empresa. Por otro lado, las pláticas de desarme entre estadounidenses y soviéticos pasaron de las negociaciones distributivas a las integradoras, poco a poco, pero firmemente a medida que las relaciones entre las dos superpotencias mejoraron con los años. Los negociadores se hicieron más francos y honestos, confiados y sensibles a las necesidades del otro. ¿Por qué entonces no vemos más negociación integradora en las organizaciones? La respuesta radica en las condiciones necesarias
para que funcione esta negociación. Es decir, partes que dan información y son honestas sobre sus intereses, sensibilidad de cada cual a las necesidades de los demás, capacidad de confiar unos en otros y disposición común a ser flexibles. Puesto que estas condiciones no se dan a menudo en las organizaciones, no es de sorprender que las negociaciones adopten una dinámica de ganar a toda costa. Ahora veamos las bases para la negociación. Un negociador debe contar con ciertas características para fortalecer o poder llegar a acuerdos. Saber anticiparse a los escenarios futuros, ser estratégico, creativo, proactivo, tolerante, asertivo, honesto, sincero, tener una actitud abierta a los demás, mostrarse flexible y tener claras las ideas. Es de igual relevancia que se preocupe por leer y estar al día. Además de todas estas cualidades, existen ciertos comportamientos que aplican durante el proceso de formación del negociador. Aprender a centrar tu interés al objetivo primordial, distinguir entre personas y problemas, evitar afirmaciones que generen resistencia, retroalimentar lo que se le explica, preguntar cuando sea necesario, utilizar el método de la lluvia de ideas y ser persistente. Esas son una de las cualidades que deben de tomar en cuenta, jóvenes. En cuanto al lugar, es importante llevar a cabo un estudio previo del sitio en el que se va a negociar. Se recomienda asistir a un área neutral para ambas partes. Dicho espacio debe contar con la infraestructura y los recursos necesarios, considerando la distancia de una persona a otra y la posición que se tenga en la mesa. Es decir, por otro lado, el proceso para negociar comprende las siguientes fases. Veamos la primera, que son las etapas básicas. Una de ellas es estar preparado. El negociador debe contar con el conocimiento necesario de los temas y asuntos a tratar. Otro punto importante, maximizar alternativas. Se debe tener diversas opciones de propuestas de solución. Siguiente punto, negociar con la persona adecuada. Hay que estar seguro de que la persona con la que se está trabajando de llegar a un acuerdo es realmente quien tiene la autoridad para tomar una decisión importante. Otro punto es el margen de maniobra. Siempre hay que pedir más de lo que se desea obtener. No hay que ceder demasiado, ni ir demasiado a prisa. Las concesiones deben darse con medida y cautela. Por ejemplo, en caso de negociarse el precio de un producto o servicio, hay que tener previsto hasta dónde es posible disminuir el precio o hasta qué se puede ofrecer. Y por último, estar preparado para decir no. Se debe contestar con un no cuando se sabe de antemano que el producto, servicio, precio o situación que se esté tratando es la mejor opción para la contraparte y que va a ceder a lo que se ofrece o negocia. Otra fase es respetar la palabra dada. En ocasiones se llega más pronto a un acuerdo verbal, por lo que las partes interesadas tienen que reunirse al siguiente día para firmar el contrato o convenio. Es importante el cumplimiento de todo lo acordado. En esta etapa se considera indispensable poner atención a todos los aspectos y detalles que puedan influir en el proceso, por lo que será indispensable obtener una mayor información de la parte contraria, lo que incluye observar su forma de negociar. Ahora veamos como siguiente etapa los principios para negociar. El primero de ellos es expresar los argumentos de manera clara. También es importante no dar lugar a malas interpretaciones, ni tampoco tenemos que hablar en presente de manera afirmativa y evitar palabras que den lugar a la desconfianza. Tenemos que evitar contradecirse. También es importante presentar argumentos que sean ventaja para la otra parte. Hay que evitar la fatiga al oponente con una lista interminable de lo que se quiere explicar. Y esto es muy importante, jóvenes. Tenemos que observar y aprovechar los silencios. También hay que jerarquizar las preguntas de manera adecuada.
Otra fase es refutación de las objeciones. Para este caso es necesario aceptar una parte de la objeción y después argumentar. Pedir aclaraciones a la objeción también ayuda a describir si existe una grave dificultad o una simple excusa. Otra fase es que las concesiones, está relacionada a las concesiones y el acuerdo. La otra parte es la que fija el valor de cada concesión, ya que aquello que puede ser insignificante para unos puede ser importante para otros. Cuanto más importante es la propuesta de solución, más difícil es alcanzarla y mejores resultados se obtienen. Al hacer concesiones se deben dar de tal forma que no se demuestre ceder bajo presión. Es mejor hacer creer a la otra parte que se modifica una postura porque debe servirle de excusa. El oponente puede aducir que el discurso se entendió de manera errónea o porque los datos difieren de la información que se posee. Al llegar a los acuerdos es conveniente poner estos por escrito. De esta forma se evitan malos entendidos. La escritura queda como comprobante para cualquier trámite futuro y en caso de que alguna de las partes no llegara a cumplir, funge como evidencia. Por último, es indispensable hacer mención de los tipos de negociación que se pueden llevar a cabo, como se vio anteriormente. Estamos hablando de la negociación distributiva. Recuerden, una parte gana en la medida que la otra pierde o realiza concesiones. Y tenemos la otra, negociación integradora, cuando las dos partes se ponen de acuerdo y crean opciones de solución, de tal manera que para ambas resulte satisfactorias. También se utiliza la negociación colectiva. Esta se refiere, o más bien es la que se lleva a cabo entre la administración o dirección de una empresa y un grupo de trabajadores. Es muy importante, o es más bien indispensable, respetar el seguimiento de todo el proceso, así como no perder detalle de los elementos de la negociación. De esta manera se resuelve de manera responsable, comprometida y justa cualquier controversia que se pueda presentar y es posible llegar a acuerdos exitosos. Ahora vamos a ver las estrategias de negociación. Las estrategias de negociación por lo general se clasifican de acuerdo con dos amplias perspectivas, que es la integradora y la distributiva, como se vio anteriormente. Y como se muestra en la tabla que nos da la comparación entre estrategias de negociación y manejo de conflictos. Y esos al inicio como introducción se vieron los métodos. Expresado de manera concisa, las perspectivas de la negociación sirven como un valor o actitud general apoyada por los adversarios que circunscriben su conjunto de métodos aceptables para resolver sus diferencias y que dan significado a los resultados del proceso de resolución de conflictos. Los negociadores que se enfocan en repartir un pastel fijo reflejan una perspectiva de negociación distributiva, en tanto que las partes usan una perspectiva integradora que busca formas de colaboración para expandir el pastel, al evitar las posiciones fijas e incomparables. Una forma de pensar acerca de esta distinción es que la perspectiva distributiva se enfoca en las puntuaciones relativas e individuales para ambos lados, es decir, A contra B, en tanto que la perspectiva integradora se enfoca en una puntuación combinada, es decir, A más B. Por lo tanto, las negociaciones distributivas asumen una postura adversaria y competitiva. Creen que una de las partes puede mejorar solo a expensas de la otra parte. En contraste, los negociadores integradores utilizan técnicas de resolución de problemas para encontrar resultados ganar-ganar. Están interesados en encontrar la mejor solución para ambas partes, en vez de escoger entre las soluciones preferidas de las partes. Como se muestra en la tabla, 4 de las 5 estrategias de manejo de conflictos son distributivas por naturaleza. Recuerden, estas se vieron ya anteriormente. Una de ambas partes debe sacrificar algo con el fin de que el conflicto se resuelva. El compromiso ocurre cuando ambas partes hacen sacrificios con el fin de encontrar un punto medio. Quienes se comprometen
están por lo general más interesados en encontrar una solución rápida que lo que están en encontrar una solución integradora. La coacción y complacencia demandan que una parte rindan su posición con el fin de que el conflicto se resuelva. Cuando las partes en conflicto evitan la resolución, lo hacen debido a que asumen que los costos de resolverlo son tan altos que es mejor no intentar la resolución. El pastel fijo sigue existiendo, pero los individuos implicados perciben los intentos de dividirlo como una amenaza, así que evitan las decisiones concernientes al proceso integral de distribución. Ahora veamos los tipos de negociación. La negociación es una actividad muy diferenciada, como ya lo vimos anteriormente. Es decir, sus diferentes elementos, que son los actores, divergencia, búsqueda de acuerdo, intereses, poderes, pueden presentarse bajo diversas ponderaciones, revestir formas distintas, responder a variadas prioridades y combinarse e interactuar según múltiples modalidades. Una tipología que tiene gran aceptación entre los estudiosos del tema es aquella que considera las orientaciones integrativa y distributiva. Veamos, la negociación integrativa. En esta orientación integrativa, los negociadores manifiestan deseos de ganancias mutuas y una alta cooperación. Está orientada hacia el respeto de las aspiraciones del negociador, con el objeto de que la parte contraria considere el resultado igualmente satisfactorio. Se tiende a dar importancia a la calidad de la relación entre las partes, incluso puede conducir eventualmente a la modificación de los objetivos particulares y de las respectivas prioridades para orientarlos hacia objetivos de interés común. Es decir, las razones para dar una orientación integrativa a una negociación son las siguientes. La primera de ellas, se apoya y tiende a desarrollar un clima de confianza, de reciprocidad y de credibilidad mutua. Siguiente punto, al disminuir los riesgos de revisar posteriormente el acuerdo, se asegura una mayor estabilidad a la solución negociada. También se presta para tomar en cuenta las relaciones entre los negociadores en el futuro. Es una negociación tanto de proyectos como de puntos a resolver o de recursos a otorgar. Valoriza la creatividad, la búsqueda de opciones constructivas y dinámicas, la movilización de ideas y de acciones nuevas, puesto que se trata de persuadir a la otra parte de trabajar juntos. En un plano más general, ella es susceptible y se transforma en un modo cotidiano de solución de problemas, de enriquecer la cultura de emprender y completar los modelos tradicionales de autoridad y de acuerdo. Por otro lado, la negociación distributiva es aquella en la cual los negociadores demuestran una débil cooperación e incluso, en algunos casos extremos, esta no existe. Se da importancia más bien a la ganancia personal, incluso en detrimento de los objetivos contrarios comunes. Es precisamente en este tipo de negociación en que los poderes de que gozan las partes entran en juego a fin de desempatar la posición de los negociadores. Los sujetos a suma cero han sido llamados frecuentemente distributivos, porque la solución consiste en el reparto a suma cero de recursos puestos en juego. Lo que una de las partes gana, la otra pierde. Es necesario destacar que, sin embargo, la clasificación de negociaciones de orientación integrativa o distributiva es más bien de carácter pedagógico, ya que en la realidad la mayoría de las negociaciones son más bien mixtas, corresponden a una mezcla, por ende, susceptibles de evolucionar entre características integrativas y distributivas. Por último, veamos el proceso para la negociación exitosa. En la figura 14.7 se encuentra un modelo simplificado del proceso de negociación. Se divide en 5 fases. La primera de ellas es la preparación y planeación. La segunda fase, definición de las reglas básicas. La tercera,
aclaración y justificación. La cuarta, negociación y solución de problemas. Y la quinta, conclusión e implantación. A continuación describiremos cada una de las 5 fases. La fase 1, preparación y planeación. Antes de comenzar a negociar, hay que hacer la tarea y tenemos que responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la naturaleza del conflicto? ¿Cuáles son los antecedentes que desembocaron en esta negociación? ¿Quiénes están involucrados y cuál es su impresión del conflicto? ¿Qué se quiere obtener de la negociación? ¿Cuáles son tus metas? Por ejemplo, si es gerente de compras de Dell Computer y su meta es conseguir una reducción significativa de los costos de su proveedor de teclados, asegúrate de que esta meta tiene la mayor importancia en las discusiones y no que quede oculta por otros temas. A veces ayuda a poner las metas por escrito y trazar una gama de resultados, del más deseado al mínimo aceptable, para mantener la atención enfocada. Preparar una evaluación de las que se crea que son las metas de la otra parte en la negociación. ¿Qué es probable que pida? ¿Qué tan firme está en su posición? ¿Qué intereses ocultos o intangibles podrían ser importantes para la otra parte? Si uno anticipa la postura del oponente, está mejor equipado para responder a sus argumentos con hechos y cifras que respalden su posición. Ya que se ha reunido la información, utilizarla para trazar una estrategia. Por ejemplo, los ajedrecistas expertos tienen una estrategia y saben de antemano cómo van a responder en cualquier situación. Tú, como parte de tu estrategia, debes determinar la mejor alternativa para un acuerdo negociado, que se le conoce como MAPAM. Tanto la tuya como la de tu oponente, que determina el valor mínimo aceptable en la negociación de un acuerdo. Cualquier oferta que recibas y que sea mayor que tu mejor alternativa para un acuerdo es mejor que un callejón. Por el contrario, no cabe esperar tener éxito en la negociación si no se puede hacer al otro lado una oferta que les parezca más atractiva que tu mejor alternativa para un acuerdo de negociado. Si se llega a una negociación con una buena idea de la cual es la mejor alternativa para un acuerdo negociado de la otra parte, aunque no seas capaz de cumplirla, se estará en mejor posición para cambiarla. Ahora veamos la segunda fase, definición de las reglas básicas. Ya que terminaste la planeación y trazaste una estrategia, estás listo para definir con la otra parte las reglas y guías básicas para la negociación. ¿Quiénes van a negociar? ¿En dónde? ¿Qué plazos se fijarán? ¿A qué temas se limitará la negociación? ¿Habrá un procedimiento para destrabar las pláticas si se estancan? En esta fase, las partes también intercambian sus propuestas y demandas iniciales. Ahora veamos la fase 3, aclaración y justificación. Después de declarar las posturas iniciales, tú y la otra parte explicarán, ampliarán, aclararán, reforzarán y justificarán sus demandas originales. Esta parte no tiene que ser de confrontación, sino que es una oportunidad para informarse y aprender uno del otro sobre los asuntos que se están negociando, porque son importantes. Y como llegó a cada uno a sus demandas iniciales, este es el momento en el que tú podrías dar a la otra parte cualquier documentación que respalde tu postura. La fase 5, negociación y resolución de problemas. La esencia del proceso de negociación es el toma y daca real al discutir a fondo un acuerdo. Es aquí donde ambas partes tienen que hacer las concesiones. Y la fase 5, conclusión e implantación.
La última fase del proceso de negociación consiste en formalizar el acuerdo alcanzado y desarrollar los procedimientos que sean necesarios para ponerlo en vigor y supervisarlo. En las negociaciones importantes, lo que abarca tanto contratos laborales como los términos de un préstamo para comprar un bien inmueble o una oferta para el puesto directivo, también hay que acordar los detalles en un contrato formal. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la conclusión del proceso de negociación no es nada más formal que un apretón de manos. Jóvenes, para mayor información, por favor, consultar las siguientes referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención y estaré atento a todas sus inquietudes, preguntas o dudas referente a las actividades de aprendizaje del tema 2, manejo del conflicto. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto y saludos.